Estalló la alianza entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el magnate tecnológico Elon Musk. Aunque Musk en las últimas horas ha reiterado su amenaza de cancelar un programa vital para la NASA, Trump aseguraba que Musk perdió la cabeza. De las consecuencias políticas y económicas de este quiebre vamos a hablar en esta edición de Noticias. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos: mediático divorcio entre Trump y Musk. Trump amenazó con desplomar el precio de las acciones de Tesla de Elon Musk y las acciones de Tesla caen, mientras Trump amenaza con cancelar los contratos estatales con las empresas de Musk. Gilmar Ábrego García, el hombre de Maryland deportado por error a El Salvador por la administración Trump, regresa a los Estados Unidos para ser procesado. Ábrego García enfrentará varios cargos por presunto tráfico de migrantes indocumentados. Y Rusia lanza un ataque aéreo masivo sobre Ucrania, matando al menos a 4 personas en Kiev. El presidente ucraniano insta a sus aliados a actuar ante el fracaso de las conversaciones de paz. Guerra abierta y pública entre Donald Trump y Elon Musk en tiempo real y pública, decíamos, porque desde que la semana pasada Musk criticara duramente el megaproyecto de ley presupuestaria de Trump, el divorcio entre el hombre más rico del mundo y el más poderoso era solo cuestión de tiempo. En las últimas horas, Musk retrocedió en su amenaza más dolorosa y la más poderosa también, que era retirar ese servicio de la cápsula SpaceX Dragon, necesaria para transportar astronautas y suministros a la Estación Espacial Internacional. Todo ello después de que Trump, a su vez, amenazara con cancelar los contratos del gobierno de los Estados Unidos con la empresa aeroespacial de Elon Musk. ¿Dónde está? Ven aquí, Elon. Musk saltó a la arena política en octubre del año pasado para apoyar al republicano. Decía sentirse impresionado por el atentado perpetrado contra Trump. ¡Lucha! ¡Lucha!, gritó mientras la sangre le corría por la cara. El multimillonario gastó nada menos que $250 millones para que el republicano y sus aliados fueran elegidos, convirtiéndose en el mayor donante político del país. Se había comprado así un puesto al lado de Trump tras su reelección. Trump otorgó a Musk y a su hijo acceso ilimitado al despacho Oval. Su misión, recortar el gasto público. Con ese fin he creado el DOGE, el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental. Quizás hayan oído ya hablar de él. Está al mando de Elon Musk, que se encuentra en la tribuna. Con un puesto no oficial en el gabinete, Musk se puso manos a la obra para eliminar la deuda pública. Si no tomamos medidas, Estados Unidos irá a la bancarrota. Por eso hay que hacerlo. Musk se llevó una motosierra al servicio público, cerrando programas como USAID y despidiendo a más de 250,000 de trabajadores federales, según estimaciones. Su DOGE afirma haber ahorrado $175 mil millones, aunque análisis periodísticos reducen esta cifra a menos de la mitad. Su trabajo gubernamental vino acompañado de prebendas privadas, como usar la entrada de la Casa Blanca para promocionar sus coches eléctricos Tesla, o su cercanía con el mayor cliente de su empresa de cohetes SpaceX, el mismo gobierno con el que tiene contratos por $22 mil millones. Pero a diferencia de su nave espacial, sus acciones no lograban desafiar a la gravedad. Ante el descontento de los inversores, Musk se retiró a su verdadero trabajo, con el agradecimiento del presidente. Elon no se va realmente. Tengo la sensación de que va a estar yendo y viniendo. Bueno, espero seguir dando consejos siempre que el presidente lo desee. Eso espero. Pero su consejo fue rápidamente ignorado. Trump sigue adelante con su ambiciosa ley fiscal que añadiría $2,4 billones a la deuda pública, según análisis independientes. Ahora, con su sonada ruptura, podría acabar con algo más que un ojo morado. Y vamos por la perspectiva de Nueva York con el periodista Argimino Barro. Argimino, un gran saludo. En primer lugar, ¿cuál es la consecuencia política de este quiebre, principalmente en el movimiento MAGA de los Estados Unidos?
Bueno, aún hay que esperar a ver cómo se desarrolla esta reciente ruptura de forma pública, pero las potenciales consecuencias pueden ser grandes. Políticamente, Elon Musk tiene, digamos, tres bazas de poder. Una es que es el hombre más rico de Estados Unidos, el principal benefactor de las elecciones del año pasado, puede utilizar este dinero para crear un partido político, como por ejemplo amenazó ayer en algunos estados que quite peso al Partido Republicano, financiar campañas en contra de los republicanos. Es también el dueño del mayor megáfono del mundo, la red de Twitter, ahora X, que podría utilizar. Hay indicios de que ha manipulado el algoritmo en el pasado por motivos políticos. Podría hacer lo propio para perjudicar a Donald Trump y a los republicanos. Y luego una tercera baza, que Elon Musk también tiene su propio culto de la personalidad, con jóvenes tecnólogos que lo admiran, que lo siguen en las redes sociales. Si él provoca un divorcio entre estos jóvenes y el movimiento de Donald Trump, también podría pasarle una factura política a los republicanos. De cualquier manera, estamos presenciando un quiebre real, Argemino. ¿Cuánto pesó en este quiebre, en el caso de Elon Musk, la presión de los inversores y también esas multimillonarias pérdidas, principalmente en la empresa Tesla? ¿Y cuánto pesó en el caso de Donald Trump la presión de los propios republicanos y tecnócratas en el gobierno? Bueno, ambas cuestiones pesaron mucho. Evidentemente, Tesla ha perdido un gran volumen de capitalización bursátil. Sus ventas han caído en el mundo entero, en Europa, en algunos países, hasta un 70%, también en Estados Unidos. Tesla, recordemos, una marca de coches eléctricos, siempre ha sido popular entre los progresistas, por ejemplo, en California o aquí en Nueva York. Sin embargo, el salto de Elon Musk a la política del lado de la derecha ha hecho que muchas personas dejaran de comprar Tesla, muchos compradores progresistas, e incluso lo comenzaran a sabotear, y los inversores efectivamente empezaron a exigirle a Elon Musk que dedicara más tiempo y pasión a sus empresas y no solamente a la política. Y luego, por la parte de la Casa Blanca, ha habido faccionalismos. La jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, escuchaba continuamente las quejas de los diferentes ministros o secretarios que veían cómo Elon Musk acaparaba la atención y se metía en sus respectivos departamentos y taifas para hacer de las suyas. Y al final parece que ha habido una presión interna para que apartara a Elon Musk del poder de este puesto extraoficial que tenía con Donald Trump. Argemino Barro, como siempre, un gusto escucharte. Hasta pronto. Hasta pronto. Y en otros temas, Kilmar Abrego García, el hombre deportado por error a su país natal, El Salvador, desde Maryland, por la administración Trump, ha vuelto a los Estados Unidos, donde fue arrestado para enfrentar la justicia del país. Abrego García fue acusado por la Casa Blanca de ser miembro de una banda. Según la fiscal general, Pamela Bondi, Abrego habría desempeñado un papel importante en una red de tráfico de migrantes indocumentados. El hombre y su defensa han negado las acusaciones y resaltan que no ha sido condenado por ningún delito. Abrego fue llevado a la tristemente célebre prisión del Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador con otros presuntos pandilleros. La administración Trump admitió más tarde que la deportación de Abrego García fue un error administrativo, pero luego se negó a llevarlo de vuelta a los Estados Unidos a pesar de una sentencia del Tribunal Supremo que pedía a la Casa Blanca que facilitara su regreso. Bueno, y Abrego García ya está en los Estados Unidos y ampliamos esta noticia con el periodista Benjamín Álvarez Gruber en Washington. Benja, saludos. Es para enfrentar la justicia, pero ¿cómo y cuándo se decidió que Abrego García regresara a los Estados Unidos? Así es, Jenny. La fiscal general Pam Bondi, que mencionabas, aseguró que Estados Unidos solicitó a El Salvador una orden de arresto que fue aceptada, y esta decisión se da después de que un gran jurado federal aquí en Estados Unidos lo haya acusado formalmente de formar parte de una red de contrabando y también de una operación para introducir a miembros de la pandilla MS-13, Mara Salvatrucha, en los Estados Unidos. Una situación que se da más de 2 meses después de que la administración Trump admitiera justamente que deportó por error a Kilmar Abrego García, este hombre de 29 años que vivía en el estado de Maryland, bastante cerca aquí en la capital, en Washington, que contaba también con una protección judicial que justamente prohibía su expulsión de Estados Unidos, y también se da después de que la Corte Suprema, que es el tribunal más alto, aquí haya dicho que la Casa Blanca tiene que facilitar su retorno, y finalmente el Ejecutivo acató, y independientemente del resultado y cómo siga este caso judicial, si es declarado culpable o inocente, Abrego García tendrá algo que no tuvo al ser deportado por error a El Salvador, que es un debido proceso. Y a todo esto, Abrego García será juzgado
por tráfico de indocumentados. Esa es la acusación. ¿Cuál es su perspectiva procesal? ¿Qué dice concretamente al respecto su defensa? El abogado de Abrego García criticó fuertemente al gobierno de Trump, dijo que el gobierno está jugando con la corte, calificó también este proceso penal como un abuso del poder y, para citarlo, él dice: el gobierno hizo desaparecer a Kilmer en una prisión extranjera en violación de una orden judicial. Ahora, tras meses de retraso y secretismo, lo traen de regreso, no para corregir su error, sino para procesarlo. Y es importante mirar atrás y remontarse hacia el 2016, que son justamente donde se habría juntado con una decena de supuestos co-conspiradores no identificados, que es uno de los argumentos que está dando el gobierno justamente en este caso, una acusación que detalla cómo a lo largo de los años Abrego García habría ayudado en el traslado de inmigrantes indocumentados entre Texas y Maryland hacia varios estados. Va a ser un caso que vamos a seguir de cerca acá y que claramente no solo cuando fue deportado, sino también en estas últimas semanas ha dado mucho que hablar, especialmente de parte de los demócratas, y un demócrata en Maryland, Van Hollen, que también se reunió con Kilmer Abrego García en El Salvador y que ha hecho presión con el ejecutivo de Donald Trump para que lo retornen aquí a los Estados Unidos. Benjamín Álvarez, muchas gracias. Vamos rápidamente a Ucrania porque allí al menos 4 personas murieron durante la noche de un ataque ruso masivo con aviones no tripulados contra Kiev. Y Moscú había advertido que respondería también a los recientes ataques ucranianos contra objetivos rusos, que dejaron varios aviones bombarderos rusos destruidos y el puente de Kerch en Crimea dañado. Para el presidente Volodymyr Zelensky se trata de una venganza que había anunciado Putin tras los ataques ucranianos contra instalaciones militares rusas. Una venganza que, según Zelensky, buscaba sobre todo golpear a civiles ucranianos. Imágenes como esta del cielo nocturno de Kiev han vuelto a ser habituales desde que Rusia intensificó sus ataques aéreos contra Ucrania. Moscú afirma que este último bombardeo responde a lo que denomina actos terroristas de Kiev. La Fuerza Aérea dice que derribó entre 400 y 450 proyectiles dirigidos contra la capital y otras regiones de todo el país. Las sirenas y las explosiones se escucharon durante horas en la capital. Varios distritos tuvieron que luchar contra los incendios. Unas 50 personas resultaron heridas y al menos 4 murieron. Esta pareja de un bloque de apartamentos de Kiev tuvo suerte. Normalmente nos refugiamos en el pasillo. Esta vez mi mujer también insistió en que durmiéramos allí, así que creo que me salvó la vida. Fuimos a ver a nuestros vecinos, también se habían puesto a cubierto. Todos estaban bien, dadas las circunstancias. Luego bajamos al aparcamiento a esperar a que se pasara la alarma. El presidente Zelensky vuelve a insistir en la necesidad de aumentar la presión internacional sobre el Kremlin para que ponga fin a la invasión de su país. Ucrania confirmó que también había atacado aeródromos y depósitos de combustible rusos durante la noche. Estas imágenes muestran un depósito de petróleo en la región occidental de Saratov. En otras noticias, la Fundación Humanitaria para Gaza, la agencia respaldada por Estados Unidos e Israel para entregar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, anunció este viernes una nueva suspensión de la distribución de ayuda hasta nueva orden. El gobierno gazetí, controlado por la milicia islamista Hamas, considerada terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, asegura que la decisión llega después de que el ejército israelí abriera fuego cerca de un centro de distribución este viernes, dejando a 8 muertos y más de 60 heridos. Sin embargo, desde el grupo aseguran que solo se produjo una aglomeración de personas. La organización ha abierto hasta ahora solo 4 centros de distribución ubicados en el sur y centro del enclave palestino, con el objetivo de alimentar a cerca de 1,2 millones de los 2,1 millones de habitantes de Gaza. De esta forma pretende sustituir el sistema de la ONU, que cuenta con 400 puntos de ayuda bloqueados desde que Israel suspendiera la llegada de los suministros a estos puntos de distribución.
En los últimos días han muerto decenas de palestinos mientras intentaban conseguir alimentos, según ha comunicado la Cruz Roja y medios locales. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu admitió que su gobierno armó y movilizó a un clan en la franja de Gaza enfrentado con Hamás. Medios de comunicación israelíes y palestinos informan que el grupo forma parte de una tribu beduina local dirigida por Yasser Abu Shabab. El exministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, fue el primero en denunciar en medios una entrega de armas a este grupo que calificó de criminales y de delincuentes. El European Council of Foreign Relations, un centro de reflexión europeo, presenta también a Shabab como líder de una banda criminal que opera en la zona de Rafah y que está acusada de saquear camiones de ayuda. En un video publicado en redes sociales el jueves, Netanyahu admitió el apoyo y aseguraba que es algo bueno porque, dijo, salva vidas de soldados israelíes. Tema bastante delicado que queremos poner en perspectiva con Maya Siminovich, periodista en Tel Aviv. Maya, según el primer ministro Netanyahu, decíamos, este clan puede ayudar a los soldados israelíes. Es decir, que después de toda la guerra no tiene el ejército de Israel el control de Gaza. ¿Y qué más se sabe de este grupo? Bueno, en las últimas semanas, incluso un mes, han empezado a circular vídeos de personas de este grupo, de Abu Shabab, que tienen un uniforme que tiene banderas palestinas y está escrito que son antiterroristas. Se sabía de su existencia, se sabía pocos detalles de ellos. Empezaron a hablar los expertos y dijeron que efectivamente el grupo era conocido como un grupo de criminales que se dedicaban al contrabando de armas con Egipto a grupos yihadistas y que también vendían drogas. De hecho, el líder, Yasser, estaba en la cárcel de Hamás y escapó durante la guerra en un ataque israelí que le permitió escapar de la prisión. Eso es lo que se sabe, no sabemos cuántos son rumores, cuántos no son, pero lo que sí parece es que Israel está apoyando a esta milicia para que combata a Hamás. Maya Siminovich, muchas gracias, en Tel Aviv. Y este viernes el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a Estados Unidos a levantar las sanciones impuestas contra 4 juezas de la Corte Penal Internacional. La Unión Europea manifestó su apoyo al tribunal e hizo un llamado a proteger su independencia y a respetar el derecho internacional. La administración de Trump impuso la nueva ronda de sanciones contra el organismo este jueves, en respuesta a la investigación de la CPI sobre presuntos crímenes de guerra de los Estados Unidos en Afganistán y a la emisión de una orden de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. En febrero pasado ya había sancionado al fiscal de la CPI, Karim Khan. La Corte condenó las sanciones, asegurando que socavan la independencia judicial. Vamos con noticias económicas y financieras y mi colega Rosa Casals. Muy bienvenida. ¿Qué tal, Jenny? Wall Street tenía hoy motivos para el optimismo. Cerró este viernes al alza impulsada por el informe sobre el empleo en Estados Unidos y es que las cifras fueron mejores de lo previsto. El desempleo se mantuvo estable en mayo en el 4,2% con 139.000 nuevos empleos creados, superando las expectativas del mercado. Los sectores de salud, ocio y asistencia social impulsaron el crecimiento, mientras que el gobierno federal continuó recortando plazas con una pérdida acumulada de 59.000 puestos desde enero. La Reserva Federal evaluará estos datos en su próxima reunión, mientras persiste el temor a una recesión tras la contracción del PIB en el primer trimestre. ¿Cuán positivos son estos datos? Vamos hasta Nueva York en busca del análisis. Hola, Ana, ¿cómo estás? El mercado laboral mantiene la salud y la tasa de desempleo, decimos, se queda en el 4,2%. ¿Son estas cifras la evidencia de que la economía va por el buen camino? Son la evidencia de que se está enfriando. La mejor noticia del informe de empleo está en la primera línea sobre la creación de puestos de trabajo, que es algo mayor que lo esperado, pero el detalle es algo más gris. Más de la mitad de los empleos creados, 78.000, corresponden al sector de la salud y la asistencia social y responden a las necesidades de una sociedad que está envejeciendo. El sector industrial que Trump quiere impulsar perdió 8.000 puestos de trabajo en mayo. Además, se ha rebajado la creación de empleo en marzo y
y en abril se ha revisado a la baja en 95.000 empleos nuevos. Así que la creación media mensual de puestos de trabajo pasa de los 168.000 empleos del año pasado a 124.000 en este. La incertidumbre arancelaria está poniendo freno a la contratación. La tasa de desempleo queda en el 4,2% porque también la población activa ha bajado en 625.000 personas. Es decir, que si hubiera este número de personas buscando empleo activamente o trabajando, esta tasa de desempleo sería mucho mayor. Trump ha insistido hoy 2 veces en que la Reserva Federal tiene que rebajar las tasas de interés y ha pedido, de hecho, un punto porcentual entero. Y un punto interesante que has mencionado, Rosa, el gobierno federal perdió 22.000 empleos en mayo. Acumula unas pérdidas de empleo federal de 59.000 empleos en los últimos 4 meses desde que se puso a funcionar el Departamento de Eficiencia del gobierno de Elon Musk. Bueno, Yana, justamente ayer veíamos cómo ese artífice de los recortes de empleo federal a través del Departamento de Eficiencia, Elon Musk, protagonizaba una sonada ruptura, ¿no?, con Trump. ¿Hay tregua un día después? Elon Musk dio ayer por la noche muestras de querer enfriar la acalorada, sorprendente y muy pública ruptura con Donald Trump. El gestor de fondos Bill Ackman dijo en X que era el momento de que hicieran las paces por el bien del país y Musk dijo que no le faltaba la razón. De hecho, canceló su proyecto de parar el proyecto Dragon Space, que es la manera en la que tiene Estados Unidos de comunicarse con la estación espacial. Pero Trump, tras oír las críticas furibundas de Musk a su ley fiscal, a sus aranceles y la sugerencia de que tenía que ser censurado, dice que no quiere hablar con él, está pensando en vender su Tesla y dice que el pobre tiene un problema. Se rumorea que no vaya a haber ningún acto de reconciliación. Musk tiene problemas ahora mismo con sus empresas en Estados Unidos, por supuesto. Qué complicado suena todo. Ana, muchísimas gracias por el análisis y muy buen fin de semana para ti. El presidente francés Emmanuel Macron afirmó este viernes en una entrevista con la cadena brasileña Globo News estar dispuesto a firmar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, siempre y cuando incluya medidas que protejan al sector agropecuario europeo. Ante las actuales tensiones comerciales por los aranceles de la administración Trump, el presidente francés, hasta ahora firme opositor del acuerdo, lo considera bueno para algunos sectores. Eso sí, exige que los productos agrícolas importados cumplan las mismas normas que los productos europeos, especialmente en lo relativo al uso de fitosanitarios. Ante la amenaza de los aranceles estadounidenses, el canciller alemán Friedrich Merz y otros líderes europeos piden acelerar la aprobación del acuerdo. Y tenemos más temas. Jenny. Lo que ha pasado en la OEA, porque este viernes, Rosa, la misión de observación electoral de la OEA recomendó no replicar el modelo mexicano de elección popular de jueces y de magistrados en otros países de la región. Además de la baja participación, la organización expresaba su preocupación por los votos nulos y no marcados, que representaron el 10,8% de los votos emitidos, y afirmó que ello se debía al corto periodo en que se celebraron los comicios. También el organismo advirtió que este modelo incentiva que las decisiones judiciales se tomen con fines electorales y no con base a criterios técnicos, al permitir la reelección y establecer periodos de 9 años para jueces de distrito y magistrados de circuito. Y vamos a ampliar este tema desde Ciudad de México con el abogado Francisco Burgoa, quien es profesor de Derecho Constitucional de la UNAM. Abogado Burgoa, muy bienvenido. Y comienzo preguntándole inmediatamente, abogado, la recomendación de la OEA viene a confirmar también la crítica que usted ya había hecho en otras entrevistas. ¿Qué opinión le merece el comunicado del organismo electoral? Muy buenas noches. Efectivamente, lo que hace este informe preliminar es confirmar las críticas que se han venido dando desde el año pasado, que el presidente López Obrador presentó la iniciativa que ya fue aprobada, que se ha implementado, y ante la escasa participación efectiva, que es de un 10%, y con todas las irregularidades que han existido, y con este informe preliminar de la misión de observación electoral de la OEA, se está confirmando esto que se decía o se quería presumir al mundo, que iba a ser un modelo para decirle al mundo que lo implementaran, cuando con todas las irregularidades que están de alguna forma ya constatadas, comprobadas, no se recomienda, y se recomienda que se atiendan todas estas irregularidades. Abogado, y sin embargo,
Los defensores de este modelo aseguran que la respuesta, quiero decir, al clientelismo y también a la impunidad que había dentro del Poder Judicial mexicano. Ya sabemos que usted no comparte el modelo, pero ¿qué nos dice usted de esa crítica? ¿No estaba después de todo el Poder Judicial mexicano en crisis? Por supuesto que el Poder Judicial necesitaba una reforma, pero con esta reforma no se van a resolver los problemas que tiene de corrupción, de nepotismo, de rezago judicial. Por ejemplo, en México hay un promedio de 4 jueces por 100,000 habitantes, cuando organismos internacionales han comentado o han manifestado que se requiere tener un promedio de 65 jueces por cada 100,000 habitantes. Entonces, de que hay problemas en el Poder Judicial, indudablemente los hay. Pero esta reforma que nace sin un diagnóstico, algo que es confirmado por el Estado mexicano y también lo comenta en este informe preliminar de la OEA, simplemente no hay forma de que con el solo hecho de que se elijan por voto popular vamos a tener un mejor poder judicial y sobre todo que se van a resolver los problemas de forma automática por el solo hecho de que hayan sido electos por el voto popular y además en donde no hubo ni siquiera una auscultación de los perfiles, no tenemos de alguna forma las características para saber cómo se eligieron estas personas y que fueron llevadas a la insaculación, a la tómbola, y con una baja participación no existe una forma de garantizar que realmente el sistema de impartición de justicia va a ser mejor. Francisco Burboa, profesor de Derecho Constitucional de la UNAM, muchas gracias, en Ciudad de México. Y tiempo para más. El gobierno de Bolivia presentó este jueves una querella penal contra el expresidente Evo Morales, acusado de 8 delitos, entre ellos terrorismo, desobediencia a resoluciones constitucionales y obstrucción de procesos electorales. La acusación se basa en un audio supuestamente atribuido al exmandatario, algo que Morales ha negado en redes sociales. Esta acción judicial tiene lugar un día antes de que el Tribunal Supremo Electoral anuncie la lista de candidatos presidenciales habilitados para las elecciones de agosto en las que no figura el propio Morales. El tribunal autorizó en cambio la postulación del senador de izquierda Andrónico Rodríguez, al igual que Morales, es también exmiembro del dividido Movimiento al Socialismo Más. Y terminamos con una de las imágenes del día proveniente de Guatemala, donde el llamado volcán de fuego aumentó su actividad. Vamos por las imágenes porque la erupción comenzaba en la noche del miércoles y ha emitido inmensas cantidades de ceniza y de lava, lo que ha llevado a las autoridades guatemaltecas a evacuar al menos a 700 personas en los departamentos cercanos al volcán. La columna de cenizas más activo de Guatemala se ha elevado a más de 6.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí nos despedimos. Muchas gracias por su atención y su sintonía. Somos Deutsche Welle. Hasta pronto.